Capítulo 2. ¿Es mi familia disfuncional? Qué difícil es cuando uno es el pilar, que si no trabajas tus hijos no comerían y no tendrían sus cosas. A veces como madre se te parte el alma deseando estar con tus hijos y no puedes porque la mayor parte de tu tiempo lo tiene el trabajo. Lo más lamentable es saber que ellos son niños y no entienden, y psicológicamente les afecta porque nuestra ausencia los hace sentirse solos, aunque una esté allí. Más aún si también por la infancia que tuvimos no somos muy comunicativos. Ellos saben que una los ama y en ocasiones cuando estoy entrando han dicho: ¡qué feliz me siento de que estás en casa! Pero esas frases traspasan el alma y es cuando te sientes impotente de saber que hay que trabajar para mantenerlos y estar ausente. Marlene. Como bien señala la Real Academia Española, una disfunción es un desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde. Pues precisamente así es como se define lo que es una familia disfuncional. Una familia que no funciona efectivamente o que tiene dificultades para hacerlo. En una familia funcional no se trata de que haya ausencia de diferencias, conflictos y enojos, porque sí los hay. Se trata de que cuando estos aparecen, primero, no son la constante, y segundo, sus integrantes tienen la capacidad de hacerles frente. La funcionalidad de una familia no está determinada por la composición de sus miembros, sino por cómo se comportan los que la componen. Por ejemplo, puede ser que una abuela sea quien eduque a sus nietos y esta familia se comporte saludablemente. Prime el respeto y la cooperación y no impere el caos o la agresión. Como también puede ser que una familia tradicional, conformada por padre, madre e hijos, viva relaciones llenas de violencia o de abandono. Suele pasar que uno o más de sus miembros presentan ciertos comportamientos nocivos que afectan a los otros. Y no solo les afecta, todo y todos giran alrededor de ello. Las familias disfuncionales se manifiestan en cualquier estrato social y no tienen un perfil económico o educacional, es más bien una conducta aprendida, un patrón al que se han acostumbrado. En la Biblia encontramos familias disfuncionales de las cuales podemos aprender para no cometer los mismos errores. La de Isaac y Rebeca es una de ellas, porque para Isaac Esaú era su hijo favorito y para Rebeca Jacob. Es esta preferencia la que lleva a la familia a vivir el dolor del odio, el rencor y el alejamiento. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Es fácil tener un hijo favorito, pero es más fácil rechazar. Solo que las consecuencias del rechazo podrían producir fracturas profundas en la familia. En el caso de Esaú, odió a su hermano Jacob y planeó matarlo. Esa fue la razón por la cual Jacob vivió muchos años lejos de casa, con pánico y ausente del amor de sus padres. Isaac y Rebeca también se perdieron el privilegio de ver a sus nietos crecer, pero el deseo de Jacob de regresar a casa fue más fuerte que el miedo, y fue así como, guiado por la mano de Dios, regresó a su tierra natal, a donde pertenecía. Porque no importa lo lejos que estemos, cuando la familia está dividida, necesitamos la reconciliación.
Cuando nos buscamos y tenemos la actitud correcta, podemos vivir la reconciliación y terminar con la disfuncionalidad en la familia. Es entonces cuando la familia no se impone, no se manipula. Es entonces cuando la familia se acepta, se respeta y se ama tal cual es. Veamos cómo fue ese encuentro entre Jacob y Esaú. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿Quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo, y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Más tarde Esaú le dijo: sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Génesis 33, 1 al 14. Madurez es reconocer que cada familia tiene su propio paso, ritmo y forma de ser. Así lo expresó Jacob. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Camine paso a paso hasta que llegue. No asuma la velocidad de otra familia. Cada familia tiene sus tiempos, su estilo, y usted tiene que distinguir el paso que está viviendo la suya. Hay momentos en los que todo el tiempo es de ustedes como matrimonio, pero hay otros cuando toda la energía la consumen los hijos. Hay que acompañarlos, llevarlos, hacer tareas, trabajos escolares, transportar compañeros y correr a los entrenamientos. Nuestro ritmo tiene un nombre: hijos. Hay tiempo de preocuparse hasta por el más mínimo detalle y hay tiempo de soltarlos. ¿Cuál es el tiempo que está viviendo su familia? Vaya paso a paso hasta que llegue. Tenemos que reconocer que cada familia tiene su propia realidad. Por eso, la familia no se compara, se acepta y se disfruta, porque cada familia es única, particular y diferente. Nuestra familia es para ser cuidada, protegida y amada. Por eso somos nosotros los responsables de velar por su salud. Bien dijo Jacob: si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño.
Valoró su familia porque le costó 21 años de duro trabajo y esfuerzo. El amor que usted tiene por su familia lo mide el nivel de sacrificio que haga por ella. Sin sacrificio no hay amor. Sacrificio implica respeto, fidelidad, lealtad, perseverancia, trabajo y ahorro. Problemáticas que viven las familias disfuncionales. Como una familia disfuncional es el reflejo de una o varias problemáticas que enfrenta uno o más miembros del hogar, veamos algunas de esas problemáticas. Adicción al alcohol, drogas, otras sustancias o incluso a ciertos comportamientos, pornografía, apuestas, etc. Agresión y abuso físico, emocional, sexual, patrimonial. Pobre control de la ira. Baja tolerancia e impaciencia a la postergación de gratificaciones. Trastornos emocionales severos, depresión, asuntos pendientes, cambios emocionales impredecibles, frustración. Enfermedades mentales no tratadas, trastornos de personalidad, bipolaridad, esquizofrenia, paranoia, mentiras y manipulación, sobreprotección, perfeccionismo o autoritarismo, acompañados de conductas controladoras, crítica constante o normas irracionales. Preferencias en los hijos, al punto de quitar a uno lo que pertenece al otro. Hermanos mayores que reciben excesiva responsabilidad sobre sus hermanos menores. Obligar a un niño a realizar actividades para las que no está calificado. Que teniendo 5 años cuide a su hermanito menor. Que un niño sea obligado a realizar trabajos de adultos. Indiferencia y apatía. La no disponibilidad de los padres para los hijos o la situación de hijos que se convierten en sus padres por la inoperancia de estos. Amargura, odio y ser vengativo. Incongruencia por tener un doble sistema de valores, decir una cosa y hacer otra. Avaricia, que con su actitud no satisface ni las necesidades mínimas de los niños. Tenemos que ahorrar y ahorrar, no podemos gastar nada. ¿Qué producen esas problemáticas en el interior de la familia? Gritos, pleitos, mala conducta y conflictos que imperan, convirtiéndose en algo que nunca se resuelve, en la constante. Eso es lo normal. Falta de respeto, humillaciones, burla, ridiculización, desprecio, descalificación. No existen límites, por lo que domina el caos. El comportamiento abusivo y el caos se ven como algo normal. Ausencia de comprensión o identificación, a veces con algunos miembros de la familia, mientras que se da una excesiva atención a otros. Sentimientos de soledad y de impotencia. Culpa y codependencia. Temor de hablar con otros lo que sucede en el hogar. Algunas consecuencias en hijos de hogares disfuncionales. En los hogares disfuncionales siempre habrá consecuencias que impacten a los menores, ello dependiendo de la vivencia que se tenga en cada hogar en particular. Pero es preciso decir que la constante, sin importar el contexto, es que ellos, al crecer, piensan que eso es lo normal y tenderán a repetir esas vivencias en sus relaciones de amistad, noviazgo o matrimonio,
a menos que asuman conciencia de ello. Como Rita, la joven a la que escuché decir a su padre: «Papá, no me grites, eso me hace pensar que es lo normal, y me será fácil aceptar cuando me case que mi esposo me grite y me maltrate». Veamos algunos ejemplos de familias disfuncionales y sus efectos en los niños. En el caso de los hogares perfeccionistas, donde todo debe estar en un orden perfecto en nombre del prestigio o de la apariencia, impidiendo que los hijos se equivoquen, o en el caso de las familias disfuncionales donde imperan los caprichos de los adultos a cargo sobre los deseos lógicos y naturales de los niños, lo cual puede generar personas inseguras y temerosas. En el caso de las familias disfuncionales donde existe claramente un favorito, esto va a producir que las necesidades del no favorito no sean atendidas. Y está más que comprobado que si nuestros hijos son privados de afecto, atención, aceptación y apoyo, ponemos en riesgo su salud emocional. Otro caso es cuando en casa se premia el mal comportamiento para evitar los gritos o las rabietas de los niños. Inconscientemente el hijo que se porta bien ve el favoritismo que se tiene por el tigre de la casa. La disfuncionalidad se puede manifestar también cuando se dan peleas interminables entre los padres y los hijos adolescentes, producto de la brecha generacional. Estos choques lastiman mucho. Otro ejemplo son los niños que crecen con sentimiento de aislamiento porque en casa él sale sobrando, mientras los demás están absortos en una espiral de violencia. También habrá poca claridad de quién es el niño en su propia identidad cuando es desatendido porque sus padres están más enfrascados en sus propias peleas que en procurar el cuidado y el bienestar del menor. En los hogares disfuncionales donde los padres o adultos responsables no asumen el rol práctico y emocional que les corresponde, ello produce en los niños un sentimiento de abandono, devastador, difícil de superar con los años, ya que es un vacío que debía ser llenado primeramente en la infancia. También sucede eso cuando los hijos menores de edad son los que tienen que cuidar a los padres irresponsables o adictos. Esta alteración de los roles no es parte de una vida normal de una familia. Asimismo, si los padres impiden que el niño crezca y asuma la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, impedirán que el hijo avance hacia la independencia y se mantendrá dependiente de sus progenitores. O al revés, aquellos padres que fuerzan al hijo a comportarse como adulto desde temprana edad podrían crear personas temerarias que no atenderán consejo o no aceptarán ayuda porque todo lo saben. Otro ejemplo se da cuando hay muchas cabezas a cargo, como en el caso de la abuelita que vive con la hija y los nietos, formándose una lucha de poderes por ver quién está a cargo, produciendo rebeldía en los pequeños que no saben a quién obedecer. Otro contexto son las familias divididas, que puede hacer que los hijos sean llevados de un lado a otro, según el conflicto existente, lo que genera inestabilidad en ellos. Otras consecuencias podrían ser depresión, pensamientos suicidas, adicciones como un elemento de escape, conductas autodestructivas, propensas a buscar pertenecer a pandillas para experimentar la sensación de ser parte de una familia, abuso con otros niños o timidez para forjar relaciones con sus pares, perder el contacto con la realidad, inventando fantasías que los alejan de su mundo caótico, o refugiarse en pasar muchas horas viendo televisión o navegando en la internet como una forma de evadir la situación que están viviendo.
problemas en su rendimiento académico, producto de que son desatendidos o por el estrés que viven, dificultades para expresar sus emociones porque lo reprimen o por tener que soportar emociones muy fuertes de parte de los adultos a cargo, adoptar conductas de los adultos, mentir, manipular, gritar. Roles en niños de hogares disfuncionales. Los niños en las familias disfuncionales son las víctimas silenciosas porque tienen que escuchar las ofensas que se propinan entre los adultos o incluso hacia ellos y en ocasiones son instrumento para castigar a uno de sus progenitores. Surge desesperación, angustia y frustración de algo que perciben nunca terminará. Para sobrevivir a ese mundo caótico, los miembros de las familias disfuncionales, los hijos en particular, asumen ciertos roles. Algunos son el niño mediador. Es el que tiene que hacer el papel de conciliador y sirve de árbitro entre sus padres. El niño bueno es el que asume el rol de los padres. El niño rebelde o problemático está llamando la atención, producto de lo que está viviendo en su hogar. Es aquí donde los educadores se preocupan y tratan de mediar. Suele ser el chivo expiatorio, aquel al que sus padres culpan de todo lo malo que ocurre en casa, en lugar de ver hacia sí mismos. El protector o el guardián es quien asume la responsabilidad del bienestar emocional de la familia o de proteger al más débil. Suele hacerlo con la mamá víctima de abuso. El niño callado es su manera de llevar las cosas en paz. Cree que si no se mete en problemas, nadie se meterá con él y además cree evitar con ello los pleitos. Lo cierto es que, con su silencio, guarda el dolor que lleva por dentro. Se muestra distraído y se le escucha llorar en momentos de soledad. Puede ser muy sensible, pero probablemente crezca evitando forjar relaciones significativas y duraderas con otros. El niño payaso es el que se trata de hacer chistes de todo para alivianar la situación o distraer la atención de los problemas, pero lo que hace en realidad es disimular su dolor por no saber tratar con lo que está viviendo. El niño héroe crea la ilusión de una familia perfecta porque sobresale en todo, pero al crecer se torna en una persona sumamente crítica de sí misma y perfeccionista, que tratará de evitar fracasar a toda costa. Consejos para romper el ciclo de un hogar disfuncional. Las familias disfuncionales tienen comportamientos comunes y deben tratarse porque de lo contrario tienden a transmitir a la siguiente generación, convirtiéndose en un estilo de vida para determinadas familias. Según estudios, a medida que la disfuncionalidad familiar aumenta, también lo hace la violencia intrafamiliar. De ahí la preocupación a nivel social de la dinámica en las familias disfuncionales. Las familias disfuncionales viven en un ambiente donde la amenaza por desintegrarse está presente, pero no siempre ocurre porque las personas se acostumbran a vivir de esa forma. No obstante, la incidencia de divorcio es más alta en una familia disfuncional. En algunos casos, los padres que están en proceso de divorcio y viven en conflicto permanente propician un ambiente terrible para los hijos. Joaquín Rocha, psicólogo especialista en educación para la comunicación, hace un aporte interesante en cuanto a consejos para romper el ciclo de un hogar disfuncional. A través del portal de la editorial San Pablo en la Argentina,
Rocha señala puntualmente lo que Virginia Satir, terapeuta estadounidense, considerada por muchos como una de las figuras más revelantes en los métodos modernos de la terapia sistemática familiar, propone añadir algunos puntos adicionales. Asumir la existencia de un problema y no responder agresivamente a los intentos de ayuda que casi siempre provienen de las instituciones educativas. Escucharse uno a otros. Hablar claro y al hacerlo mirarse cara a cara. Ser honestos y sinceros entre sí. Ser capaces de expresar sentimientos, pensamientos y opiniones libremente. Aceptar las diferencias, los desacuerdos y los errores de cada quien, con juicio crítico y respeto. Cada integrante de la familia debe entender que cada uno tiene su identidad personal propia y que debe ser aceptado por lo que es y no por lo que el otro desea que sea. Así podrán ser admitidas las discrepancias sin que éstas ocasionen conflictos. Habrá libertad para encontrar soluciones. Reconocer la individualidad que fructifica porque hace desarrollar inteligencias y fortalezas de cada quien. Promover la madurez y un ambiente cada vez más seguro. Suscitar armonía en las relaciones. Demostrar afecto y manifestar contacto físico unos a otros. Besos, abrazos. Hacer planes juntos y disfrutar el compartir. Es un derecho vivir en paz. Para el Estado mismo debe ser una prioridad buscar espacios que fortalezcan los vínculos familiares, que procuren formar familias saludables y funcionales. Todos necesitamos vivir en una familia donde el amor, la aceptación y la valoración se constituyan en la normal. No significa que nuestra familia no tendrá problemas, pero sabremos resolverlos sin herirnos y sin humillarnos. Las familias que funcionan saludablemente son aquellas en las que sus miembros se sienten seguros, confiados y afirmados por los demás. Todos tenemos derecho a construir y a tener una familia saludable que goce de salud emocional.